que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos aquí en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta a ustedes en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, pero ¿por qué no?, el derecho a la salud, uno de los más maltrechos de cuanto tiene la persona, sobre todo en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Queremos iniciar hoy hablando un poco acerca de los disturbios que se están presentando en Argentina en el día de hoy, a propósito de la reforma pensional que se está debatiendo al interior del Congreso de ese país. ¿Y por qué queremos tocarlo? Porque Colombia es un país de imitaciones en materia legislativa. Siempre cuando hay una norma que se aplica en otras latitudes, la traemos aquí y sin esperar que se hagan los debidos balances, las debidas investigaciones, las aplicamos. Hoy, recuerden ustedes, tenemos un sistema pensional que están dando mucho de qué hablar, porque se está especulando de que el sistema es insostenible, que hay necesidad de aumentar la edad para la pensión y el número de semanas, disminuir el monto de la misma o IBL y aumentar el aporte, es decir, el IBC, Índice Básico de Cotización. Hoy, decía, se ha escenificado una protesta en Argentina y esperemos que eso en Colombia no sea lo que se va a aplicar. ¿Por qué razón? Porque las reformas pensionales no se hacen casi nunca con el fin de mejorar, siempre es para empeorar. Son normas regresivas y las normas regresivas en el aspecto de la seguridad social hace mucho rato están mandadas a recoger. Por eso hoy queremos hacer mención en específico en estos temas de las reformas pensionales que se llevan a cabo en algunas naciones y que posteriormente son aplicadas en Colombia, sin hacer un estudio sobre el impacto que las mismas producen. Recuerde 315-1290, 312-1590, nuestra línea de participación para que usted se comunique con nosotros. Tenemos el 312-0003, 312-0003 o el 315-1290. Vamos entonces a hablar un poco acerca de lo que es las reformas pensionales que se avecinan en Colombia, pero hagamos un poco de historia en ese aspecto, porque la seguridad social y en el campo
de las pensiones no ha sido siempre como se da en Colombia. Recordemos que con anterioridad solamente los militares tenían derecho a una pensión. Fueron los primeros asegurados en el caso colombiano. ¿Por qué los militares? Vamos a explicar una razón muy sencilla y muy lógica. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Doña Patricia Díaz. ¿De dónde nos llama, doña Patricia? ¿Cuál es su inquietud, doña Patricia? Permítame un segundo, doña Patricia, que no le escuchamos muy bien, a ver si mejoramos el sonido acá, el amigo Edinson Yantén, a ver si mejoramos el sonido porque no está muy clara la comunicación con nuestros televidentes. Doña Patricia Díaz, ¿aló? ¿Usted me está escuchando bien, doña Patricia? ¿Aló? ¿Usted me está escuchando bien? Tenemos un ruido que no nos deja escuchar bien la comunicación. Vamos a mirar si podemos superar esos problemas técnicos. Vamos a comunicarnos, doña Patricia, por favor, por la otra línea. Mientras que usted se comunica con nosotros por la otra línea, recuerde que en pantalla están nuestras líneas para que ustedes puedan llamarnos por la misma. Hemos tenido algunos inconvenientes en las líneas, como ocurrió la semana pasada, pero estamos ya a punto de superar. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación. Mientras tanto, le recordamos a doña Patricia que estamos pendientes de recepcionar su llamada y saber qué pasa con el esposo que elabora en una tipografía, nos decía ella, y a ver qué ha sucedido con él, porque aquí en Tablero Jurídico usted no puede quedarse con la duda. Las dudas son para resolverlas aquí en Tablero Jurídico. Vamos entonces a retomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señor? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? Aló. Sí, señor, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Héctor Fabio, Don Héctor Fabio, ¿dónde nos llama? del barrio Barroquín. ¿Y su inquietud cuál es, don Héctor Fabio? Doctor, tengo una inquietud con una cuestión de las incapacidades. Resulta que llego en un proceso del año 2016 con la salud. Y los primeros 180 días la empresa pues asumió la responsabilidad. Y allí pues digamos la empresa se desentendió. Pasé con el proceso con el fondo de pensiones. Y allí he tenido dificultades. O sea, me pagaron hasta el año 2000, digamos, aparte hasta el año 2017. Pues argumentando, pues me tuvo que hacerlo por la vía legal, porque ya argumentaban que la enfermedad mía es de origen común. Argumentaban de que sencillamente pues yo tenía el concepto de no me pagaban incapacidades. Pues ya subimos pues por el derecho legal y ahí reconocieron. Yo tengo fecha de estructuración de la calificación del día el 14 de julio del año 2017 y ahora último pues yo radiqué para que me pagaran las incapacidades y volvieron a mandarme la comunicación que por haber tenido esa fecha de estructuración hasta allí me pagaban, que por lo mismo, que porque tenía concepto favorable y concepto desfavorable entonces no me pagaban, que ellos no asumían el pago de la incapacidad. En el récord de incapacidad que me emite la EPS dice que están rechazadas, o sea que no me pagan tampoco. Entonces pues la inquietud me es esa, o sea, si es que es verdad que esos días no son pagos o sencillamente pues puedo apelar a algo para que alguna de las entidades me paguen, sea la empresa, la EPS o el mismo fondo de pensiones. ¿Cuánto tiempo lleva incapacitado don Héctor Fabio? Desde el 1 de enero del año 2016 hasta la fecha, o sea, estoy incapacitado hasta el 15 de enero del año 2018, pues que fue la última que me dieron. Correcto, lleva 2 años sí, incapacitado. No tengo los días exactamente, pero hasta esa fecha estoy incapacitado. Correcto. Desde el 1 de enero del año 2016. Correcto. ¿No lo han calificado todavía? La calificación, sí, o sea, yo pasé por los tres, por la Junta, por el Fondo de Pensiones, la Junta Regional y la Nacional.
¿Cuánto Y le la dieron de fecha, pérdida de creo que la última capacidad fue el laboral? 14 de julio, con el puntaje de 34.86. 34.86. Señor, Correcto. Ese es su pérdida de capacidad laboral que le dio ¿quién? El fondo. no, la Junta Nacional, ese fue el último. La Junta. Y el fondo me dio 25 y pico. O sea, ahí cuando empecé a pegar, o sea, llegué hasta 34.80. Correcto, correcto. ¿Y en este momento usted está incapacitado? ¿Cómo me hizo, doctor? Usted en este momento se encuentra incapacitado. ¿Que si estoy incapacitado? Sí, en este momento está incapacitado. Sí, señor, o sea, le decía que la incapacidad me daba hasta el 15 de enero del año 2018. 15 de enero del año 2018. Perfecto. ¿Usted Sí. qué edad tiene? 52 años. ¿Cuántas semanas? ¿Cotizadas semanas? Sí. 915 semanas. 915 semanas. ¿Usted ha invocado tutela al respecto? Ahora último no, la verdad no, o sea, solamente pues apenas voy a empezar, pues como ellos me pagaron hasta esa fecha, y el último correspondencia que me llegó ahorita ahora a comienzos de diciembre, entonces fue el último que me llegó esa correspondencia y exactamente no sé a dónde dirigirme para ver quién es el que me paga, entonces no he vuelto a hacer nada. Bueno, vamos entonces a responderle a don Héctor Fabio, que nos está llamando desde el barrio Marroquín. Puede colgar la línea, prestarle atención al televisor, porque por ahí le va a llegar la respuesta. No le llega por el teléfono, le llega por el televisor. Así que concentradito, don Héctor Fabio, papel y lápiz, atento a la orientación que le vamos a dar acá. Recordemos que hoy todas las normas, no solamente las de rango constitucional, las del campo legal, sino también las normas supranacionales que están descritas en los tratados que Colombia ha suscrito con otras entidades o naciones a nivel internacional, esas normas son de obligatorio cumplimiento al interior del país. Artículo 93 y 53 de la Constitución Política, lo que comúnmente denominamos bloque de constitucionalidad. Y en materia de seguridad social, sí que nos toca apoyarnos en las decisiones de la ONU, en las decisiones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en las decisiones de la CAN, entre otras. Todos son organismos multinacionales que legislan en pro de la seguridad social de sus naciones o en las naciones de los países miembros de estas entidades. Entonces, en ese aspecto, don Héctor Fabio, la Ley 100 actualmente vigente en Colombia o Estatuto de Seguridad Social, en el artículo 41, don Héctor Fabio, artículo 41, Ley 100. Ese artículo 41 de la Ley 100 fue modificado por la Ley 962 del año 2005 y posteriormente por el Decreto Ley 019 del año 2012. ¿Por qué le cito ese artículo? Porque inicialmente en su parte original, ese artículo indicaba que eran 180 días, dentro de los cuales podían o debían pagarle incapacidades a las personas que estaban pues en una situación de salud lamentable, como puede ser su caso. No interesa si es por un accidente o si es por una enfermedad. Lo cierto es que se encontraban incapacitados. ¿Y por qué se consagra allí, en consonancia con el artículo 61 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo? Porque anteriormente, y aún está vigente en el artículo 61, 62, Código Sustantivo del Trabajo, la facultad que tenía el empleador de despedir a un trabajador por el solo hecho de estar incapacitado más de 180 días continuos. Esa era una causal para terminar el contrato de trabajo con justa causa, oiga, causal justa para darlo por terminado, incapacidad de más de 180 días. Pero como los tiempos cambian, por fortuna, y la ley cada vez tiene que ser más protectora de los derechos de las personas, entonces por eso en la Ley 100 se consagró la protección no solamente entre los 180 días, sino más tiempo aún. Por esa razón, se indicó que el Estado está comprometiéndose ¿a qué? A protegerle a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Y usted está en situación de debilidad manifiesta por el solo hecho de estar incapacitado.
Luego lo que se dijo es que está prohibido despedir a un trabajador en esas condiciones. Y por otro lado, en materia de seguridad social, esos 180 días, con el decreto ley 019 del año 2012, con este decreto, esos 180 días pasaron a ser 540 días, dentro de los cuales deben pagarle las incapacidades. Ahora bien, como usted lo está indicando, está incapacitado desde el 1 de enero del año 2016, es decir, todo lo transcurrido del 2016, todo lo transcurrido del 2017 y llega hasta enero 15 del año 2018. Usted sigue con incapacidades. No interesa que ya fue valorado, a usted lo pueden haber valorado, pero eso no significa que no esté en tratamiento para volver a ser sometido a una nueva calificación. Se preguntarán, pero ¿cómo si ya lo calificaron, sigue en tratamiento? Lo normal es que una persona, antes de calificarlos, los médicos agoten absolutamente todos los procedimientos médicos que se requieran para recuperar su condición de salud. Porque una persona que está en pleno tratamiento no puede ser calificado. Y en su caso, don Héctor Fabio, al parecer hay un error. ¿Por qué error? Porque ¿de qué sirvió que le dieran a usted un 34.86% de pérdida de capacidad laboral? 34.86%. Si usted aún está en tratamiento, ¿qué sucede cuando culmine el tratamiento? ¿Hay que volverlo a someter a una nueva valoración? Bueno, la pregunta que nos hacemos. Sin embargo, le recordamos a usted que a pesar de que lleva más de 540 días incapacitado, no significa que la EPS o su administradora de fondos de pensiones se sustraiga a ese deber y dice, no, como la ley dice 540, hasta allí le reconocemos, ya no le vamos a reconocer más incapacidades. Eso no es posible. Usted puede solicitar un mecanismo de protección de un derecho fundamental que allí le están negando con esa actitud. ¿Qué sucede al respecto? La misma ley o decreto ley 019, decreto ley 019 del 2012, de manera textual indica en el artículo 121, si una persona ha sido incapacitada, quien debe hacer el trámite para el pago de la misma no es esa persona, es el empleador. Ya vamos a ver con televidente en línea. Es el empleador quien debe acudir ante las entidades de la Seguridad Social y hacer los trámites, pero la quincena o el mes, según la periodicidad con que le paguen el salario a ese trabajador, debe seguirse haciendo común y corriente. Es decir, que el no pago de la EPS, de la licencia de maternidad o de las incapacidades en este caso, no significa que el empleador no le va a seguir pagando. Al contrario, debe seguirle pagando y el empleador debe hacer los cobros ante las entidades. A lo que usted está obligado, don Héctor Fabio, es a presentarle al empleador los soportes de esas incapacidades y es él, repito, quien hace el trámite frente a cualquiera de las entidades del sistema de seguridad social para que nos vaya quedando claro eso. Vamos a ir con televidente en línea y ya retomamos un poco a hablar de estos temas de la seguridad social. Buenas tardes, televidente en línea. No le escuchamos bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ¿cómo le ha ido? Bendito mi Dios, bien. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Doctor, yo hablé con usted la otra semana y tengo dos casitos para que usted me los resuelva. Sí, señor, ¿su nombre cuál es? José Fidel Bolaños. Don José Fidel Bolaños, llama de Cali. Sí, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su caso, don José Fidel? Doctor, ¿se acuerda que yo le dije que había trabajado tantos años aquí en la Secretaría de Educación? Y yo recuerdo que está en el Seguro Social y usted me dijo que me quedara ahí en Colfondos. Recuérdenos un poco el caso porque son muchas las personas que nos llaman acá y ya uno a esta edad... La pregunta es esta, doctor. Yo estando en Colfondos ya no puedo ingresar al seguro, usted me dijo que no. ¿Qué edad tiene usted? 58 años. Tiene 58 años y está en Colfondos. Sí. Correcto. Y la pregunta es si puede cambiarse al ISS o Colpensiones hoy. Usted me dijo que no. Perfecto. Que tenía que seguir allí. La pregunta mía es esta, doctor. ¿Yo quedo con el mínimo? ¿Usted cuánto es el capital que tiene en este momento depositado en Colfondos? Pues no me acuerdo, doctor. Pero Ya. yo tengo 20 años y voy a cumplir 23 a los 62 años.
Correcto, va a cumplir 23 años de cotizaciones. ¿Cuántas semanas tienen actualmente? Como 1000 y pico. Ese pico son 900, son 3 semanas. ¿Cuántas semanas aproximadamente tiene? ¿O cuántos años lleva cotizando usted, dígame? Yo llevo cotizando casi 20 años, doctor. Bueno, entonces eso le da aproximadamente 1000 semanas. Y tiene 58 años, es decir, que le están faltando a usted en este momento 300 semanas para obtener la pensión, Sí. si fuese en Colpensiones. Si ese allí en Colfondo son 150 semanas. Pero cuénteme cuál es la pregunta para entrar a desarrollar de manera amplia. La pregunta mía es esta. Yo quedo con el mínimo. Si queda con el mínimo, ¿cuánto devenga usted hoy? El básico, ¿Cuánto devenga usted en total mensualmente en promedio? promedio mío son 2.600.000, pero el básico mío es 1.342.000. 1.342.000 básico, y en promedio gana 2.600.000. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a responderle. Su pregunta es: ¿con cuánto puede usted pensionarse, teniendo en cuenta la información que usted nos acaba de suministrar? Eso es. Puede colgar entonces la línea don José Fidel Bolaños y tomar atenta nota de la pantalla de su televisor, porque por ahí llega la respuesta en este momento. Recordémosles a usted, y en efecto ya le dimos haber dado algún tipo de respuesta en ese sentido. La ley 797 del 2003 prohibió que las personas en cualquier momento se pudieran trasladar de un fondo de pensiones a otro. ¿Por qué? Porque cuando viene la ley 100, lo primero que hacen los mercaderistas es encantar a los trabajadores, y de común acuerdo con los directores de departamento de gestión humana comienzan a generar un caos en el Seguro Social, a decir que esa entidad no tenía recursos y que no había opción de asegurar una pensión. Por eso le pintaron el nuevo modelo a las personas, el modelo del RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque hay un solo modelo, un solo sistema, o dos sistemas diríamos nosotros en ese momento, porque está el privado y está el del Estado. El del Estado, que estaba en el artículo 750, en el decreto 758 del 90. Todos los trabajadores del sector privado están en ese modelo del Estado, que es el Seguro Social. Y todos los trabajadores del Estado estaban regidos por la ley 33 de 1985. ¿Qué sucedió al respecto? Para poder generarle personal, nuevos afiliados a los fondos, entonces se comienza con una campaña de desprestigio frente al Seguro Social, hoy Colpensiones, y se indica que en los fondos privados usted se puede pensionar a muy temprana edad, se pensiona más rápido que en el Seguro Social. Esa fue la campaña, una campaña, digamos, publicidad engañosa, pero no se dijo en el fondo cómo se podía esa persona pensionar, que tiene sus pros y tiene sus contras. Y muchas personas, como en el caso ahorita del amigo que nos llama, el amigo José Fidel Bolaños, nos dice: yo quería trasladarme, y eso lo pensó muchas personas. Después de que ya estaban en el fondo de Colpensiones, ayer Seguro Social, entonces se dan cuenta que no era tan bueno como les habían pintado y intentan trasladarse otra vez del RAIS o fondos privados a los fondos públicos o Seguro Social. Por eso en el 2003, en ese presidente que tanto nombramos acá, se hace la reforma pensional, la ley 797 del 2003. Y entonces allí se prohíbe tajantemente, artículo 13, se prohíbe tajantemente que las personas se trasladen en cualquier momento. Únicamente pueden trasladarse quienes le falten más de 10 años para alcanzar la edad mínima de pensión, ojo, y lo pueden hacer solamente cada 5 años. Es decir, que si usted ya cumplió 52 años y es hombre, o si ya cumplió 42 años si es mujer, 42 años, estamos hablando de 57 y 52, el uno se pensiona a los 57 años y el otro se pensiona a los 52, a los 62. Entonces, ¿qué dice la norma? Si el hombre cumple 62 años, no puede ya trasladarse, salvo que esté en régimen de transición. Si la mujer cumple los 47 años, no puede trasladarse. La ley 797 lo que busca es de que las personas se mantuvieran allí en ese fondo cuando le falten menos de 10 años. Repito,
Mujeres se pueden trasladar hasta los 47 años. Cuando ya cumplan 47, ahí ya no pueden trasladarse. Los hombres hasta los 52 años. Después de los 52, no pueden. En su caso, don José Fidel Bolaños está inmerso en esa situación. Usted no puede trasladarse. ¿Por qué no puede trasladarse? Porque usted ya tiene 58 años. Y la pregunta viene ahorita, la parte de fondo del interrogante que usted se hace. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto me voy a ganar? Una sencilla razón. Usted está en promedio de 2.600.000. Tiene 1.000 semanas. ¿Qué es lo bueno del fondo privado? Que a diferencia del fondo público o Colpensiones, usted puede obtener la pensión con 1.150 semanas siempre y cuando cumpla sus 62 años. Esa es la parte positiva. No porque el fondo le diga vamos a reconocerle la pensión, ya no, es porque el Estado se encarga de subsidiar lo que le falte a usted. Y en ese caso le falta capital. Todos sabemos que en Colpensiones le dan a usted su historia laboral o usted la puede imprimir por cualquiera de las redes sociales. Imprime su historia laboral y se da cuenta cuántas semanas tiene, 1.300. Pero si usted está en un fondo privado, también le van a aparecer las semanas, en promedio 1.150 para que se pensione. Pero además, dice esta norma, que a usted deben indicarle cuánto es el capital ahorrado. Y el capital ahorrado para pensión mínima son más o menos 156 millones de pesos. Luego, la pregunta que usted nos hace o nos dice es, gano en promedio 2.600.000, aunque el básico es de 1.342.000. Quiero saber si al cumplir la edad me voy a pensionar con el mínimo o me voy a pensionar con lo que estoy devengando ahorita. Primero lo descartamos de plano, diciéndole a usted y a los demás televidentes que en Colombia nadie, absolutamente nadie, se pensiona con lo mismo que está cotizando, salvo que sea el mínimo. Nadie se pensiona sobre la base de lo que cotiza, salvo, repito, que esté cotizando sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora sí, eso es lo mismo porque no se puede disminuir. Pero en términos normales y de conformidad con el artículo 34 de la Ley 100, el monto máximo de una pensión en Colombia es del 80% del IBL, lo que venía devengando, lo máximo. Lo mínimo es el 65%. ¿Y de qué depende el máximo y el mínimo? Depende de que si usted se va a pensionar con 62 añitos y 1.150 semanas, a usted le van a reconocer el 65%. Haga cuentas, don José Fidel Bolaños, papel y lápiz. Si usted está devengando 2.600.000 y cotizó 1.150 semanas y tiene 62 añitos, sáquele el 65% a ese valor. Estamos hablando de 350, 750 más 150, es decir, a usted le va a quedar la pensión aproximadamente en 1.900.000 pesos, aproximadamente, si se va a pensionar con el mínimo, siempre y cuando el promedio de toda su vida laboral haya sido sobre la base de 2.600.000. Le hago esta aclaración, porque es posible que usted en sus años mozos, usted de joven, haya devengado un salario mínimo, pero resulta que usted siempre estuvo entre 1 y 2 salarios mínimos, pero ahorita usted está devengando alto, está devengando 2.600.000. Usted no se vaya a convencer que la pensión le va a llegar por ese mismo valor, jamás le va a llegar por ese mismo valor. Por eso, tire papel y lápiz, porque hay que promediar, según el artículo 21 de la Ley 100, repito, artículo 21 de la Ley 100, se le tiene en cuenta o toda la vida laboral o se le tiene en cuenta los últimos 10 años. Y para tenerse en cuenta toda la vida laboral, usted debe tener más de 1.250 semanas cotizadas. En su caso, estamos hablando de un fondo privado o fondo de los que maneja el RAIS, usted allí se le va a aplicar el salario promedio de lo que venía devengando. ¿Cuál es el problema? El problema es de que si le van a revisar el capital, así usted hoy devengue 3 millones, 4 millones de salario, si le revisan el capital y usted se va a pensionar a los 62 y con 1.150 semanas,
dudamos mucho que vaya a ganar más de un salario mínimo legal mensual vigente. Pegará usted el grito en el cielo y dirá, pero ¿cómo así? Así como usted lo está escuchando. Así de sencillo. Porque el sistema pensional está concebido de tal forma que nadie, absolutamente nadie, a pesar de cumplir con la edad mínima y con el mínimo número de semanas, va a querer pensionarse. Nadie lo va a querer hacer. Porque hemos explicado también que el pensionarse con el mínimo de semanas y la mínima edad significa perder casi un 50% de los ingresos, si usted de los que venga más de un salario mínimo. Si usted venga un mínimo, apenas cumpla con los 62 años y con 1.150 en un fondo privado o con 1.300 semanas en un fondo público, pensiónese, si siempre vengo el mínimo. Pero si usted es de los que venga mucho más del mínimo, como en el caso de don José Fidel, que venga 2, 3, 4 millones de pesos, piénselo 2 veces, porque la pensión le va a llegar a una suma muy, pero muy inferior a lo que usted devengaba como salario. Para que a usted le den el máximo, que es el 80%, repito, usted requiere tener 1.800 semanas cotizadas en un fondo público como Colpensiones. Y si es en un fondo privado, va a requerir un capital muy alto para poder pensionarse con un salario o una pensión, diríamos, mucho más elevada, 2, 3 millones de pesos. Usted quiere tener 300, 400, 500 millones de pesos de aportes al sistema. Es así cruel y así despiadado como ustedes lo escuchan crudamente. Entonces, ¿qué es lo que indica el sistema? Si cumplió los 62 y es hombre, siga haciendo aportes. Si cumplió los 57 y es mujer, siga haciendo aporte al sistema. Porque por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, usted va a recibir 1.5% de aumento en la pensión. 1.5%. Y ese 1.5% que va a recibir usted en materia pensional es lo que le va a permitir redondear, mejorar un poco sus ingresos. Por eso, le recordamos a todos, antes de buscar obtener pensión, siempre háganse asesorar. En el caso de José Fidel le comentamos, no podemos decirle cuánto va a devengar exactamente, porque no sabemos el monto de lo que tiene en su cuenta de ahorro individual. Consíganos, don José Fidel, cuánto es el monto de lo que tiene usted allí. Y las entidades, a su edad, están en la obligación de decirle en cuánto le va a quedar la pensión. Créame, si lo que usted tiene ahorrado en esa cuenta individual, en Colfondos, no supera los 157 millones de pesos, usted se va a pensionar con el mínimo. Así esté devengando hoy 2.600.000 pesos. Esa claridad se la hago para que no se vaya a endeudar a largo plazo y a pensionarse a corto plazo y después no tenga cómo pagar. Porque si usted no sabe, usted ahorita que tiene 58 se endeuda. ¿Una deuda a cuánto tiempo? A 10 años. En 4 años usted se pensiona. Y resulta que al pensionarse va a perder más del 50% de los ingresos. Ya no puede seguir pagando esa obligación. Y allí vienen los problemas. Los problemas de depresión, los problemas de deterioro de la relación familiar y todo lo que usted se pueda imaginar. Porque ya uno después de los 62 años difícilmente le van a dar trabajo. El único trabajo que se consigue a lo mejor es limpiando turbinas de avión en pleno vuelo y eso no lo puede hacer uno a los 62 años, ya no lo puede hacer. Por eso hay que tener siempre al alcance el conocimiento, consultar en esos temas pensionales cuál es el camino más idóneo para obtener reconocimiento de la pensión, porque si no es así, vamos a terminar con serios problemas y esos problemas son los que nosotros queremos ayudarle a resolver a usted a través de Tablero Jurídico. Ese engaño, recuerde, si usted logra demostrar, oído don José Fidel, actualmente son muchas las demandas que se están llevando a cabo contra los fondos privados para ordenarles a que regresen a sus asociados o afiliados a los fondos públicos, porque muchas personas alegan haber sido víctimas de un engaño porque no les dijeron toda la verdad. No les dijeron
que si ustedes venían en promedio devengando 2.600.000, como es su caso, si no tenía el capital suficiente, al cumplir la edad, usted no va a devengar sino un salario mínimo legal mensual vigente. Y nadie va a querer entonces dejar el trabajo por pensionarse, porque lo que va a recibir va a ser insuficiente para afrontar las obligaciones a las que ya está acostumbrado. Esto hay que saberlo mirar, por eso le decimos a usted, o nos consigue los datos precisos de cuánto tiene en el fondo de pensiones privado, nosotros le decimos la respuesta. Por supuesto, sí hay que meterlo al internet o a la fórmula, a la calculadora, para que nos arroje el dato y poder decirle exactamente cuánto es, porque hay que hacer un cálculo en rendimiento desde los primeros aportes que usted hizo hasta el último, y con eso nos podemos dar cuenta. Para el amigo José Fidel Bolaños, que está un poquito preocupado porque la verdad lo que está devengando como pensión es posible que le alcance ahorita, pero si se pensiona no va a ser suficiente. Lo que venga como salario, lo regimos. La pensión es lo que viene después de los 62. Y si eso no es suficiente, usted piénselo 2 veces y no se vaya a pensionar cuando cumpla los 62, sino que siga trabajando para que mejore sus ingresos. Muchas gracias a don José Fidel Bolaños por comunicarse con nosotros. Por fortuna está muy joven, muy fuerte aún, 58 añitos, 1000 semanas. Le faltan 3 añitos, es decir, que casi coincide para cantar el bingo de la pensión. Coincide casi la edad con el número de semanas. Y eso es lo que hay que tratar de hacer para poder obtener un mejor ingreso. Cuando usted está ya con la edad de la pensión, usted no puede conseguir otra ayuda, otro trabajo. Por eso hay que atesorar, hay que saber valorar cuando se está joven y hay que saber llevar la sumatoria de sus semanas, porque esas semanas son las que le van a permitir a usted en el momento oportuno obtener reconocimiento de una pensión por vejez. Muchas gracias pues a don José Fidel y culminamos o complementamos con el señor Héctor Fabio, que nos está llamando, nos llamó desde el barrio Marroquín. Decía que los 180 primeros días le habían pagado común y corriente, pero que a partir de los 180 días que se traslada al fondo de pensiones. Eso dice la ley. Los 2 primeros días debe reconocerlos el empleador, los 180 primeros días debe reconocerlos la EPS si el origen es común, y después de los 180 días debe trasladarse a la administradora de fondos de pensiones, siempre y cuando haya un concepto favorable de rehabilitación, porque lo que le dicen es, bueno, usted va a recuperarse a futuro, está en tratamiento, vamos a seguirle pagando a usted esas incapacidades. Bajo ninguna circunstancia puede negarse el empleador a recesionar la documentación para reconocerle a usted sus incapacidades como si fuesen salario. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Las empleadas de servicio por día, ¿cómo sería la liquidación? ¿O que tenemos derecho? Empleada del servicio por días. ¿Usted trabaja por días y todo el mes o apenas trabaja por día una vez, 2 veces a la semana? ¿Aló? Le pregunto, mi señora, ¿cuál es su nombre? Esperanza Paya. Doña Esperanza. ¿Usted trabaja a la semana 6 días o trabaja 1 día, 2 días, 3 días? ¿Cuántos días trabaja a la semana? 3 días. 3 días trabaja por semana. ¿Cuánto devenga usted diario? Pues la verdad es que en un tiempo me pagaban una cantidad, luego me fueron aumentando, hasta ahorita me pagan por los 3 días mensual, porque me pagan el mensual, 280.000 pesos. ¿Cuánto? 280. 280 le pagan por esos 3 días en el mes, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. ¿Y usted quiere saber si tienen derecho a que le paguen prima? Sí, ya que tengo derecho durante el tiempo que llevo, porque voy a cumplir casi 10 años trabajándoles a ellos. ¿10 años trabajando en esa modalidad? Sí. Bueno. Al principio me pagaban 150.000 pesos. Sí, señora.
150.000 pesos le pagan al comienzo. Es decir, que estamos hablando de usted venga 280 y usted trabaja 12 días al mes. 13 días más o menos. 12 días al mes porque trabaja, está diciendo que trabaja 3 días a la semana. Sí. Bueno, vamos a mirar entonces, mi señora, cómo quedamos allí, dividido 12, eso es igual a 23.000 pesos más o menos el día. Ajá. Eso que le están haciendo a usted ahí es literalmente es un atraco. Usted no puede recibir solamente ese valor. Además, recuerde, puede colgarnos la línea, mi señora, para darle rápidamente respuesta, porque ya el tiempo se nos ha acabado y antes que comiencen a presionarnos por el interno. Recuerde usted que todo trabajador por día, y que devengue menos de un salario mínimo al mes, tiene derecho a que el empleador lo asegure en el Sistema General de Seguridad Social Integral. Es decir, su empleador está obligado a vincularlo a usted en un fondo de pensiones, está obligado a vincularle a una ARL y a una caja de compensación familiar. A la EPS no está obligado porque el Estado se obliga a vincularla a usted siempre y cuando devengue menos del mínimo. Y usted en este momento está devengando menos del mínimo porque me está diciendo que devenga 280.000 pesos mensuales por trabajar 3 días a la semana. Cuando se termine el programa, usted nos puede dar el número telefónico por el interno y nosotros le vamos a seguir ampliando esta información. Porque además de la vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral, usted tiene derecho a que le paguen cesantías, prima, vacaciones, ojo, interés a las cesantías, todo de manera proporcional al tiempo laborado. Es decir, son 3 días a la semana, 12 días al mes, hay que sumar esos días que usted laboró, porque estamos hablando de 12 meses, multiplicamos esos 12 por 12 y ahí obtenemos el número de días que usted deben liquidarle anualmente y deben pagarle esas prestaciones sociales. Si no lo han hecho, usted puede exigirlo en cualquier momento, porque estamos tratando de que se dignifique la labor, el trabajo hay que dignificarlo. Es cierto que muchos empleadores, pues sí, no tienen la capacidad económica para pagar tarifa full, como lo ordena la ley, a un trabajador. Pero entonces lo que deben hacer es no contratarlo, porque con ese argumento de que no tienen capacidad económica, todos podrían alegar ausencia de dinero. Entonces, que conozcan la norma, porque si no tienen capacidad, la ley no protege a un empleador bajo la excusa de que no tenía cómo pagarle seguridad social, por eso no le pagué. No tenía cómo pagarle prestaciones sociales, por eso no le pagué. En su caso, mi señora, hay que exigir los derechos. En la medida en que ustedes exijan sus derechos, en esa misma forma, las personas van entrando en razón y se dan cuenta de que siempre que se actúe, debe hacerse conforme lo establece la ley. De lo contrario, si usted es de las personas que le despojan de sus derechos y usted no reclama, está sentando un mal precedente frente a otras personas, porque esa misma persona que es su empleador hoy, lo hizo con usted no quiso trabajar, entonces la despidió, no le pagó lo que tenía que pagarle, usted no hizo absolutamente nada, entonces esa persona lo que hace es buscar otro trabajador y la situación se repite. Pero si usted reclama sus derechos, él la puede despedir, pero ya tiene que estar prevenido frente a un nuevo trabajador sobre cómo pagarle esa parte del salario. Hay que vincularle a la seguridad social, hay que pagar las prestaciones sociales y hay que, por supuesto, tener en cuenta que es un trabajador, que es una persona. No se le puede violar el derecho a la dignidad de ninguna persona. Por lo menos, así está en el artículo 1 de la Constitución Política y que debe ser acatado obligatoriamente por todas, absolutamente todas las personas. Esperemos entonces, mi señora, que usted tome en cuenta lo que le estaba manifestando, lo mismo que las demás personas que han tenido para bien hoy comunicarse con nosotros en este espacio tablero jurídico. Todo está contemplado en el decreto 2616 del año 2013, decreto 2616 de noviembre del 2013. Allí se explica de manera puntual que si una persona trabaja por días, el empleador debe afiliarle a la seguridad social en esa misma proporción.
si le trabaja un solo día a la semana, debe afiliarlo a la ARL por un mes. Son 3.800 pesos el mes en la ARL. Debe afiliarlo a la administradora de fondos de pensiones. Ahí sí, si le trabaja un solo día, debe vincularla como si fuese una semana. Ya se pone de acuerdo con otros empleos donde esa persona lo haga también por días y entre los dos le hacen el aporte semanal al sistema pensional, de tal suerte que también tenga noción a futuro de pensionarse, no solamente, recuerden, por vejez, sino también por invalidez, porque el tener las semanas suficientes también puede garantizarle un ingreso por algún tipo de contingencia o calamidad que sufra la persona. Entonces, a la EPS lo vincula el Estado, siempre y cuando devengue menos de un salario mínimo legal mensual al mes. Le dan la EPS a través del régimen subsidiado. Pero lo que es pensiones, lo que es riesgo laboral y lo que es caja de compensación familiar, debe asumirlo el empleador. ¿Por qué es importante tener la caja de compensación familiar, aunque muchas personas casi no estén vinculadas a ella? Porque la caja de compensación familiar le va a entregar a usted primero subsidio de vivienda. Si usted está en una caja de compensación familiar, tiene derecho a reclamar subsidio de vivienda. Tiene derecho a que le den subsidio familiar por cada uno de los hijos. Tiene derecho a que le den un subsidio por desempleo o protección al cesante, según lo dice la ley 1336, esa ley del 2013. Esa ley también permite que a la persona se le proteja durante 6 meses que permanezca sin trabajo. Protección al cesante. Lo otro es de que la caja de compensación familiar te da la recreación, te da la cultura, y eso es complemento de la seguridad social. No es únicamente lo que la gente se imagina, que son entidades que están allí por estar. No, cada una cumple un papel específico para garantizar las condiciones dignas de una persona. La seguridad social es cada una de esas entidades que aseguran el riesgo de las personas, la recreación y los demás subsidios que contempla la ley. Por eso, no interesa que usted lo haga por día. Hay que exigirle al empleador la vinculación para que tenga el número de semanas en un momento determinado para poder, bien, usted directamente o sus beneficiarios, tener algún tipo de ingresos. Y eso es lo que se busca con el aseguramiento. Ningún empleador, ninguno, absolutamente ninguno, está exento. ¿Qué es que no tiene derecho usted? Que no, todos tienen los mismos derechos en materia de seguridad social. Todos, absolutamente todos. Lo único que se está tratando de cambiar es que los contratistas sigan pagando su seguridad social por fuera. Esta es una cuestión que tiene que el empleador directamente o el contratante hacerle la vinculación, porque en muchas ocasiones no se le exige al trabajador el soporte de haber pagado la seguridad social y cuando vienen las contingencias, entonces vienen los problemas. El trabajador debe entender que es muy importante el salario que devenga por la actividad que desarrolla, pero también debe quedarle claro que es más importante aún tener un esquema de seguridad social que lo proteja, porque usted es posible que en el primer día de trabajo tenga algún tipo de calamidad. El primer día de trabajo, a lo mejor no tiene todavía salario, pero ya tiene su primer problema en materia laboral. Empezó hoy a trabajar, se accidentó hoy en el trabajo a las 8 de la mañana, estaba inexperto en el manejo de las máquinas y se fue a intentar desarrollar la labor, no sabía, no tenía destreza, ocurrió un accidente, no alcanzó a ganar ni siquiera salario, pero estaba vinculado al sistema de seguridad social. Y si ese accidente de trabajo le genera una pérdida de capacidad laboral del 50%, tiene derecho a pensión, pensión por invalidez de origen laboral, porque para la pensión de invalidez, si su origen es laboral, no se requiere densidad de semana, basta solamente con que la persona esté cubierta o esté afiliada, y esa afiliación es lo que le da el derecho. Entonces, con esto pues queremos explicarles a ustedes la necesidad
la importancia de que todos tengamos un esquema de seguridad social. Y una vez ya está inscrito, por favor, no se olviden tampoco reclamar su historia laboral y estar revisando de que los tiempos correspondan realmente a los periodos laborados. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros, al señor Héctor Fabio, a José Fidel y demás personas que en el día de hoy se comunicaron con nosotros. Los invitamos para el día de mañana en punto de las 4 cuando estemos en punto de las 3 cuando estemos en más tablero jurídico. A todos ustedes, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Hasta mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.